lo primero que te quiero preguntar, porque la última vez que viniste hiciste un diagnóstico que no le pifiaste para nada sobre, sobre el rumbo del gobierno nacional. Bueno, ahora estamos también en una situación complicada. Se ve que un Milei que va por todo, ¿no? Y más que nada, también te lo digo vos que tenés un sentido nacionalista, da la sensación que se está rifando todo, ¿no? No es que da la sensación, sino que se está rifando todo. Es decir, salieron algunos artículos en las redes de defensa, la venta de regalos de fabricaciones militares, de empresas que dan ganancia al país, las fábricas de barcos, de aviones, todo lo que mantuvo el país este tiempo se está rematando, y no temo decir que con la anuencia de los grandes representantes del campo argentino. Dolorosamente lo tengo que decir, yo soy una defensora del campo y de nuestras costumbres y tradiciones, pero en Argentina se da un fenómeno que no se da en otros países, como en Estados Unidos, que justamente arranca desde principios del siglo XX, cuando los descendientes de Mitre, la generación del 80, reparten las tierras a sus amigos. Sí. Se instala como dueños de la tierra un grupo de burgueses que tienen la mentalidad del burgués, no son aristócratas. Los aristócratas como los Ortiz de Rosas, los López Osornio, familias de 300 años que defendían lo suyo y que por supuesto eran representadas por los caudillos, que eran dueños de la tierra, defendían lo propio. En este caso, el burgués, justamente sin ser peyorativo, pero la burguesía surge del comercio, de la mentalidad de comprar barato y vender caro, de sacar ventaja de todo, como la gallina, picotear lo pequeño. Esa es la mentalidad del burgués, ¿no es cierto? Entonces toda esta gente, durante todo el siglo XX, dueña de grandes latifundios, ha tratado de impedir la industrialización. Y esta es la organización buscada por Inglaterra. No me voy del tema. No, pero sí, te entiendo perfectamente, porque hay una intencionalidad, o hubo, sí. Con su representación diplomática, con sus cancilleres, corrompiendo a los gobernantes, tratando de voltear a unos y poner a los que les son funcionales, como dicen ahora. Y Inglaterra desea en sus colonias, literalmente son colonias, que explota y se lleva sus riquezas, una pequeña burguesía que viva ricamente afín a ellos, al Reino Unido, y todo el resto del pueblo sometido. Un ejemplo sin desmedro: amo a Brasil, es una tierra hermosa, pero desgraciadamente se ha organizado como ha hecho siempre el Imperio Británico, una pequeña burguesía, 30, 50 millones de habitantes que viven muy bien, y 180 millones bajo el umbral de pobreza, ¿no? Lo mismo en India, en todas la idea de Inglaterra es esa. Que Argentina no tenía eso y va camino a eso. Ya lo hizo. La prueba de lo que te digo es aquellos que quieran visitar el Palacio de Urquiza en Entre Ríos, van a ver al lado de la cama de Urquiza, del lecho de Urquiza, un cuadro con las 32 empresas inglesas que le dieron acciones para derrocar a Rosas. Rosas estaba haciendo un poderoso proyecto nacional, floreció toda la industria al bloquear la aduana, fue impresionante el enriquecimiento, tanto es así que el cónsul norteamericano envía a su presidente una carta en el año, y ya sería antes del bloqueo, 43, no me acuerdo, en el 45 se rompe el bloqueo, ¿no es cierto? Puede haber sido ese año, no me acuerdo. Hay que buscar las cartas del cónsul norteamericano en Argentina de esa época, donde le escribe a su presidente que una gran nación se alza en Sudamérica. Si sigue gobernada por Juan Manuel de Rosas, será posiblemente el país más importante de América. Entonces rápidamente Inglaterra se mueve para no perder el bocado de toda la riqueza del Río de la Plata y la esclavitud promisoria, ¿no es cierto? Entonces lo mueve a Urquiza con la corrupción, como siempre. Él, con la misma pluma y en el mismo escritorio que un año antes, el mismo día, le había escrito a Juan Manuel de Rosas para que sea el jefe de la Confederación, que siga llevando este país adelante, que era el único que lo podía hacer, en el mismo escritorio, con la misma pluma, escribió su capitulación y traición a Rosas, así la firmó. Perfecto, esa política es la que ha hecho siempre Inglaterra y la que hace ahora a través de Milei, ¿no es cierto?
podríamos hablar ahora más adecuadamente de los capitales anglo-norteamericanos. No quiero usar otras palabras, quiénes están arriba de todo esto, pero bueno, es de público conocimiento, y por supuesto se mueven esos capitales como buitres comprando por 2 pesos las empresas que dan ganancias en nuestro país, riquísimas y por supuesto prometedoras de dinero. Esa es la política que está haciendo Milei, y que lo dijo además. Milei dijo que sus grandes figuras admiradas eran Churchill y Margaret Thatcher. Las dos, Margaret Thatcher, los dos grandes enemigos destructores de la Argentina y de la soberanía. Churchill, además, un hombre perverso, masón, que expresamente en el Pacto de Yalta, expresamente dijo: hay que destruir la Argentina, porque si la Argentina sigue así, será una gran potencia y arrastrará detrás de sí a todos los países de Sudamérica. Entonces tenemos que destruirla y no dejar nada en pie. Así lo hizo Inglaterra, sí. Fue un acecho continuo, y así se hizo a través de Macri. Si recordás qué hizo Macri, Macri llevó toda la reserva en oro que había en Argentina a Londres. Como ahora, lo están haciendo ahora. La expoliación de la riqueza argentina, y además hizo algo muy grave. Se hizo el G20, si te acordás, sí. Macri, y le dio el control del aire a Inglaterra. Sometió a la Fuerza Aérea al poder inglés. Realmente son cosas como él, son pactos masónicos. Puedo asegurar que lo es, porque los signos que él utilizó siempre al hacerse la señal de la cruz invertida con la cabeza abajo, es un signo típicamente masón, y otras cosas que no vienen al caso. Desgraciadamente, el sector argentino universitario no es universitario, es una agrupación de gente técnica, es decir, los que estudiaron técnica de medicina, técnica del derecho, no tienen formación universal, habrá excepciones. Pero en realidad el colegio universitario debería preservar al país, serían los encargados de, a través del estudio y su capacitación, asesorar a los políticos, cualquiera sea la bandera de cada uno, el banderín, para salvar al país. Lejos de ello, desde la reforma del 18, nuestras universidades son inundadas de ideologías extrañas, en su momento de marxismo, y actualmente de liberal marxismo, pro aborto, es decir, sin ninguna formación humana y mucho menos nacional. ¿No es cierto? Sí. No es universitario, no. Son técnicos. Han sacado claro. el nacionalismo, claro, por sobre todas las cosas. Pero te recuerdo esta ¿cómo te puedo decir? Semántica o etimología. Universitario significa conocedor universal. La verdadera universidad, que fue creada en el siglo XIII en todos los países europeos, en el caso de la Sorbona por San Luis de Francia, y así todas las universidades, San Fernando, la Universidad de Salamanca en España, etcétera, se reunían los sabios de todas las disciplinas, matemáticos, médicos, filósofos, lingüistas, para enseñar a los alumnos todo ese caudal de conocimientos. Entonces el universitario, que era médico, por supuesto conocía la historia del hombre, estaba formado en teología, conocía las matemáticas, la física. Por eso grandes médicos fueron grandes físicos, ¿no es cierto? Eso fue la universidad, y eso se devastó en nuestro país en un primer paso justamente durante los gobiernos liberales, en la llamada reforma del 18, de la que los universitarios actuales se ufanan. Es decir, se liberó la universidad de la teología, la filosofía, y no es nada, es una escuela técnica, pero lo dicen encantados justamente por esa gran incultura de la que son víctimas. Al no existir ese cuerpo universitario, las universidades políticas, las fuerzas políticas, cuando llegan al poder hacen lo que quieren, porque no hay críticas válidas. Esto que yo te digo, de lo que es una política liberal, extranjerizante, anglo-norteamericana, lo deberían decir los universitarios masivamente. Los colegios universitarios de Derecho, por ejemplo, de Humanidades, sí. No existe ese criterio. Por eso esa impunidad de los políticos. Cuando Milei llega al poder, todos encantados porque iba a ser la libertad para todo el mundo. Entonces yo te hago la reflexión esta. Si vos dejás al hombre
sin ningún freno. La ambición suele ser el motor, es la naturaleza humana. Por eso los romanos que hicieron la civilización hicieron el Estado. Es decir, tiene que haber un control, un freno de los apetitos personales, porque si no, el más grande se va a comer al más chico, como en la jungla. Hay un corrimiento importante, ¿no? Del Estado, lamentablemente. ¿Lo ves así, sin retorno? No sé si sin retorno, parecería que sí, pero no lo sé. Siempre las fuerzas humanas, hay una esperanza. Pero esa fue la política que establó Milei, que la gente aplaudió, y también Agustín, que es amigo mío, Agustín Laje. Es decir, una idealización de la libertad humana, desconociendo la naturaleza del hombre. Entonces, como en el gran imperio norteamericano, los dueños del mundo, un Rothschild, un Rockefeller, no tienen la menor piedad cuando saquean África. Llevan sus diamantes y tiran gasarín para matar a la población, y en todo caso siguen lucrando porque le venden armas a todas las tribus e incentivan la guerra entre sí, provocando la matanza. Eso es cuando vos dejás el corazón del hombre sin ningún control. Por eso, sabiamente, el hombre clásico, primero griego y luego latino, establecen qué es el Estado, la nación jurídicamente organizada, como valor supremo. Entonces, a vos te toca ser presidente, pero acá hay una estructura sólida que va a controlar lo que vos haces. Por supuesto, eso fue desvirtuado porque estos 40 años, querido Facu, se alternó una política marxista, Alfonsín y los Kirchner, con políticas liberales, Macri y en la época de la Rúa lo mismo. Que la voluntad de todo esto va dirigido, manejados como títeres, a hacer una socialdemocracia donde el ciudadano no tiene ninguna posibilidad de elegir ni hacer nada, ¿no es cierto? Tampoco de prosperar demasiado. Es decir, sí, libertad para los grandes capitales. Libertad, aplauden eso, y los grandes capitales, como vienen y saquean freno, todo, claro. Lo están haciendo. Los contratos que se hicieron en minería y demás les garantizan la explotación sin impuestos durante 30 años. Sí, el blanqueo de capitales es una risa también. Entonces, estamos ante un pleno saqueo. Y a eso, o sea, desgraciadamente se cumplió, y se habla de una estabilidad de la economía, y los economistas se ponen, está estable. Lógicamente, a ver, ¿qué es estable? Que no hay déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Que vos gastás más de lo que producís. ¿No es cierto? Hay un pequeño... Entonces, si vos vendés todo lo que tenés, hay un entre, y de paso, si vos vas echando personal de bajo sueldo, pero en gran cantidad total, esa gente no importa, es descartable. ¿No es cierto? No tocas a los burgueses que ganan bien, sino a los más pobres que no pueden quejarse y no tienen representación política ni jurídica ninguna, que vos ves las calles de Buenos Aires con gente durmiendo en la calle, ¿no es cierto? Hace años que se produce, pero cada vez se profundiza. Lo mismo que en nuestra ciudad. Y también, si recorres las villas, te das cuenta que han incrementado. Mucha gente que era trabajadora perdió la casa. Yo te pregunto, ¿cómo van a pagar una cuenta de luz de 140.000 pesos y ganan 200.000? Pero a eso se los echa porque viven del Estado, según el criterio de Milei son parásitos. Entonces hay que echarlos, así se hizo y se va haciendo. No se tocan los grandes sueldos ni las jubilaciones de privilegio, como tiene Fernández, como tiene Cristina, grandes destructores, parásitos, infames de nuestro país. ¿No es cierto? Ellos tienen jubilaciones de privilegio, pensiones, ella tiene la de ella, la del marido. Es decir, junta una monstruosidad y encima tiene el tupé de opinar. ¿No es cierto? Se acaba de abrir otra causa, no me acuerdo, por hace 2 o 3 días, por patrimonio injustificable, no me acuerdo el detalle, son todas iguales, ¿no es cierto? Y tenés todas las pruebas, pero ella sigue opinando. El derecho se manipuló para que no haya justicia penal. Entonces, ¿qué es esto, querido Faco? Es un proceso de desguace y destrucción de la Argentina. La estabilidad política, aquellos de económica que hablan, por supuesto, se están rematando las empresas. Sí, a costo de. Pero es simplemente transitorio, porque cuando ese dinero se utilice, vuelve el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque lo que no dice Milei, que es lo primero que debería haber dicho si tuviera honestidad, es que el déficit fiscal se debe en primer lugar al pago de los intereses de la deuda,
que ocupan el 65% del Producto Bruto Interno. Entonces, cuando mis amigos economistas, tengo algunos muy queridos, jóvenes, que trabajan en el Banco Central y están chochos porque no hay déficit, se vende lo que tenés, por supuesto no reponés ese bien, no. Ese dinero es agotable, eliminás un poco de gente que gasta y haces un aparente equilibrio, pero cuando este dinero se termina de utilizar, por supuesto surge nuevamente el déficit, y por supuesto, ¿cuál va a ser la solución? Echar de abajo para arriba a la gente más pobre, más pobre, más pobre, y tratar de simular que saldrás el déficit fiscal. Y en realidad la única manera de sacar el déficit fiscal es cuestionar la deuda externa. El pago de deuda externa, que es totalmente ilegal, fue cuestionado, fue ganado en un juicio, lo sancionó el juez Ballesteros en el año 2003, diciendo que era ilegítimo. Dijo que había prescripto. Alejandro Hormos Gaona, el hijo de Alejandro Hormos, demostró jurídicamente que no prescribió, porque todos los presidentes siguieron incurriendo, fue un delito de ejecución continuada. Pero ¿qué pasa? Esta burguesía que gobierna cada vez de más bajo nivel, por supuesto acepta los regalos, ¿no es cierto? Que te dicen, no, acá no podés mirar ni firmar. Entonces no miramos la deuda externa, no hablamos, no la mencionamos, y le echamos la culpa del déficit fiscal a los anteriores gobiernos. Exacto. ¿Está difícil contrarrestar el discurso libertario que se le está instalando a la gente ahora, a la sociedad? No, yo voy a ofrecer mi primer... yo tengo algunos programitas en mi canal breve y también en Medicina y algo más, enseñándoles que ese discurso libertario es pueril, no solo engañoso, es ridículo, con estos argumentos que te he dicho. Y yo creo que hablando vos, hablando yo, explicando, mucha gente abre la cabeza. Por supuesto tenemos en contra, querido Facundo, los grandes medios de difusión, que son todos de Soros. El primer capitalista liberal instalado en el mundo, que maneja el mundo por la libertad avanza en el mundo. Él ha sido producto del liberalismo y por supuesto somete al mundo al socialismo, recordando que los grandes capitales liberales son los que crean y financian el comunismo. Lamentablemente se está rifando todo y se está poniendo en discusión y en tela de juicio el sálvese quien puede. No, en tela de juicio, perdón, se está poniendo por sobre todas las cosas el arreglátela por vos mismo, el individualismo, ¿no? Por sobre lo colectivo, que era antes una característica del argentino. Claro, y del cristianismo. Y del cristianismo, sí. Les recuerdo, desgraciadamente, un gran caudal de gente católica ha votado a Milei, yo creo que ha ganado por eso. Y les recuerdo que todo el magisterio de la Iglesia de 2000 años, desde León XIII a Pío XII, por ejemplo, nos recuerda la obligación política del cristiano de velar por el bien común de la sociedad, y que el Estado el Estado cristiano tiene esa responsabilidad. Por lo tanto, uno de los hombres más fuertes del siglo XX, cuando era Papa Pío XI y además Maurras hizo la acción francesa para despertar el nacionalismo en Francia, el cardenal Billot explicó en un pequeño librito por qué el liberalismo es pecado. Esto no tiene alcance a la mayoría de la gente, pero sí que reflexionen los católicos que han votado a Milei. Han cometido una falta de la doctrina social. Sí, porque tengan en cuenta que se está discutiendo la justicia social. Y la justicia social viene de la Iglesia que la implementó el general Perón. La justicia en sí es un don del Espíritu Santo. Pero acá te estoy hablando de la obligación política del cristiano y de la obligación del Estado cristiano de velar por el bien común. Bien.